entonces que es importante entender que desde la asertividad hay que aprender a decir que no, cuando no queremos hacer algo, cuando no nos apetece, cuando simplemente no nos parece. Quiero contar que en este estudio de la comunicación no verbal, de la comunicación gestual o corporal, durante muchísimo tiempo se ha hablado sobre el estudio del doctor Albert Mehrabian. Este estudio dicen que comenzó en 1900, perdónenme un momento que tengo acá como un problema con esto, que empezó como en 1967, pero fue hasta finales de los 80 o finalizó en los años 80. Y hay algunos resultados que se han divulgado y se han popularizado. Este estudio se conoce como el 73855, se llama la regla 73855 o la ley 73855. ¿A qué se refiere este estudio o qué era lo que el doctor o el profesor Albert Mehrabian quería demostrar? Si ustedes se dan cuenta, este estudio arrojó que la importancia en la comunicación, en su mayoría, se la llevan los gestos, es decir, la comunicación no verbal, con un 55%. El tono de la voz un 38% y las palabras que se utilizan un 7%. Resulta que lo que se quería con este análisis era demostrar cuál era la importancia de la expresión facial y el tono de la voz cuando nos comunicamos. Pero no puede darse por sentado y no puede asumirse como total este estudio, y por eso hablo del mito 73855. Porque resulta que cuando se hizo este análisis, lo único que se analizó fueron las expresiones faciales, no los gestos corporales. Y hay una diferencia entre analizar solamente lo que nuestro rostro dice, a analizar lo que todo nuestro cuerpo está diciendo. Por eso no puede decirse que son los gestos corporales los que cobran un 55%. Dice que se analizaron las expresiones que generaron ciertas palabras, pero solamente se hablaba de emociones positivas y negativas, no de una cantidad de emociones que tenemos nosotros como los seres humanos. Y lo otro es que en ese estudio nunca se analizó el contexto. Simplemente se decían palabras positivas y palabras negativas y se estudió cómo la cara, los gestos cambiaban cuando se escuchaban ciertas palabras. Además de todo, este análisis solo se hizo, o este estudio se hizo solamente con mujeres, por lo tanto no podríamos decir que para los hombres tiene la misma importancia el 55% los gestos, el tono de voz el 38% y apenas las palabras el 7%. Podríamos decir entonces que la ley 73855 de la comunicación no verbal es solamente un mito, porque no depende o no puede generalizarse que los gestos sean de tales porcentajes como lo están viendo ustedes en pantalla, ya que hay que analizar también la situación en la que se encuentra, el contexto en el que se encuentra. Yo puedo estar haciendo determinados gestos, pero si yo estoy con una amiga, esa amiga me va a entender. Mientras que si yo estoy en el trabajo, allí los gestos no importan, allí lo que importa son las palabras que yo estoy utilizando. Si estoy en una reunión en la que debo hablar mucho más fuerte, ahí no importa tanto los gestos que estoy utilizando, las palabras que estoy diciendo, sino el tono de voz que estoy usando. Entonces, fíjense cómo la situación y el contexto sí es importante para entender cuáles son los factores importantes dentro de la comunicación o dentro de lo que yo quiero decir. Por eso es necesario entender que no solamente son los gestos, el tono y las palabras, sino verlo como 4 canales de comunicación que tenemos todos los seres humanos. ¿Cuáles son esos 4 canales de comunicación? La apariencia personal o la apariencia externa, el tono y la modulación de la voz, los gestos sí, pero también la proxémica, es decir, el uso que damos a nuestro espacio personal. Todo lo que nosotros somos comunica, todo en nosotros emite un mensaje. Si yo llevo el cabello de tal color, si yo me pongo determinada moda, determinada ropa, si yo me pinto las uñas de tales colores, si uso lentes, ¿qué pasa si uso cachucha? Les quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren emitir cuando se visten de la forma en la que se visten? ¿O nunca le habían prestado atención a eso? Sí, sí, porque por ejemplo, cuando uno va a una discoteca, no se pone un jean, a veces se pone un vestido, o sea, digamos, dependiendo de la ocasión, uno trata de expresar un mensaje. Así es. Ese canal
digamos que es muy importante para nosotros porque nos podemos vender, y quiero que no me malinterpreten cuando digo vender, nos podemos vender o venderle a las demás personas una imagen de nosotros, es decir, cómo queremos que las demás personas nos vean, qué es lo que nosotros queremos comunicar. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es el tono que utilizamos? ¿Cuál es la modulación, la velocidad, la entonación, el volumen? ¿Cómo nos estamos expresando? Imagínense ustedes, no sé si les ha tocado a sus profesores que hablan solamente bajito, sentados en el escritorio, desde su escritorio y los estudiantes allá, todos al frente y hablan con una paciencia súper bajito. Esos son los peores. Bueno, habrá alguno que le parezca espectacular ese tipo de clases. No podemos decir nada, pero quiero que piensen en ese ejemplo, porque hay momentos para utilizar, y ya se los decía el ejemplo que había puesto Mateo hace un momento, hay momentos para expresarnos de distintas maneras, para utilizar un tono y una modulación de la voz adecuada. ¿Qué gestos hacemos cuando estamos hablando? Yo, por ejemplo, utilizo mucho las manos. Ustedes no las alcanzan a ver, pero yo todo el tiempo estoy moviendo las manos. Todo el tiempo estoy comunicando algo. A veces creo que puede ser muy exagerado y ya se convierte como en un distractor. Hay personas que cuando están hablando, entonces se limpian las uñas, se cogen el pelo, sobre todo las chicas que tienen cabello largo caen en esto, de estar hablando y todo el tiempo están cogiéndose el cabello. Los hombres tienen, la mayoría de los hombres tienen una maña horrible, que es estar tocando su entrepierna o metiéndose las manos a los bolsillos. Una cosa fastidiosísima que no sé de dónde sale, pero que emite un mensaje diferente al que quieren enviar con lo que están diciendo. ¿Qué hay que hacer para cuidar esos gestos o ese lenguaje corporal? En primer lugar, ser conscientes de cómo estamos hablando y qué está haciendo nuestro cuerpo mientras nosotros estamos hablando. Tratar de coordinar. El cerebro sigue pensando qué es lo que vamos a decir, pero también tiene que seguir pensando qué voy a hacer yo con mis manos, en mi caso, qué es lo que yo más muevo. ¿Qué voy a hacer yo con mis manos mientras estoy hablando? La que tiene la maña de cogerse el cabello, ¿qué va a hacer mientras está cogiendo el cabello? Hay que ser conscientes. Debemos poner todos nuestros sentidos en función de lo que queremos expresar y de cuál es el mensaje que queremos enviar. Y la proxémica pues hace referencia al espacio que utilizamos para nosotros movernos. Se habla de un espacio individual, de un espacio social y de un espacio colectivo o de un espacio público, por decirlo de alguna forma. Ese espacio individual, ese espacio íntimo, personal, está alrededor de los 40-50 centímetros. No sé si les pasa que cuando alguna persona que no conocen se les acerca demasiado, se sienten intimidados, se sienten como incómodos. Eso sucede porque están invadiendo nuestro espacio personal, diferente a cuando estamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros hermanos, en fin, alguien a quien tenemos confianza. Cuando hay un contacto físico constante, pues suponemos, por lo que estamos viendo, suponemos que hay una relación de confianza. Y nos sentimos intimidados, insisto, cuando una persona que no conocemos o con la que no tenemos confianza empieza con estos gestos o con este tipo de contacto que de pronto nos puede hacer sentir incómodos y en algunos casos puede llegar a hacernos sentir también un poco vulnerables. Es importante entonces que tengamos en cuenta que hay que respetar ese espacio del otro. Recuerden lo que les dije al principio, la comunicación asertiva parte de la empatía y la empatía es pensar que puede estar sintiendo la otra persona. Siguiendo con el tema de la empatía, para nosotros poder trabajar y hablar de comunicación asertiva, es necesario que entendamos 4 claves o 4 principios de esa comunicación o de ese modelo de comunicación. En primer lugar está el hecho de no juzgar, observar y analizar la situación de manera objetiva. Y este es quizá uno de los momentos o de los pasos más difíciles porque debemos apartar nuestros prejuicios de lo que estamos viendo. Cuando habla de observar y analizar la situación de manera objetiva, se refiere a la capacidad de relatar lo que está sucediendo desde la orilla externa, sin incluirle a esa narración un sentimiento, un prejuicio por algo que nos puede ocasionar. Hablando entonces
de este punto. Imagínense que están en la cola del supermercado. Están haciendo fila, llevan ahí un buen rato, se descuidan un momento y cuando vuelven a mirar hay otra persona que está en su lugar. ¿Cuál es la primera reacción que tienen? Decirle a la persona que yo iba primero. ¿Cómo se lo dirías? Dime exactamente cómo le dirías a la persona. O sea, en mi caso yo le diría como que no, mi amor, mira, yo iba ahí. ¿Me puedes dar permiso, por favor? Ok. Fíjense que lo que hacemos es, en muchos casos, acusar de cierta forma a la otra persona. Marce Rodríguez, ¿cierto? Que fue la que acabó de decir, le diría de una manera realmente muy decente, mira, qué pena, yo voy ahí, dame permiso. Pero habrá otra persona que habrá dicho, mire, ¿qué le pasa, colado? Respete, aquí estoy yo, aquí voy yo. Enseguida vamos enjuiciando al otro. Enseguida vamos diciéndole, usted es un colado. Eso no es una manera objetiva de narrar la situación. Uno puede decirle a la persona, por favor, ¿me puedes dar un permiso? Yo estaba aquí primero, así como lo hizo Marcela en su ejemplo. Cuando llegaste, ya yo estaba en la fila, este es mi lugar. Yo le estoy diciendo a la persona de una manera objetiva qué fue lo que sucedió en ese lugar. Identificar las emociones. Lo que sentimos es lo único real. Para nosotros poder identificar las emociones, debemos entender que esas emociones surgen de una información que recibimos. Esa información provoca en nosotros unos pensamientos que se construyen a partir de lo que pensamos, a partir de lo que conocemos y lo juntamos con algo de lo que necesitamos. Cuando nosotros identificamos las emociones, debemos tener en cuenta que no solamente debemos quedarnos con la información que recibimos, ni con los pensamientos que tenemos, porque la información que recibimos puede ser falsa, puede ser no certera. Los pensamientos que tenemos están basados en las necesidades que tenemos y además en los conocimientos que tenemos. Y esos conocimientos pueden ser falsos o verdaderos o simplemente no ser. Por lo tanto, lo único que es cierto es lo que nosotros estamos sintiendo. Hay un ejemplo para este caso y es pensar en qué pasaría cuando quedamos de vernos con alguien. Quedamos de encontrarnos a las 9 de la noche en el parque del barrio. 10 minutos, 20 minutos, si esa persona no llega, la llamamos y no contesta o el celular aparece apagado. ¿Qué pensamos? ¿Qué se les ocurre? Que es un irresponsable. Que algo le pasó. Que es un irresponsable. ¿Quién más? ¿Qué le pasó a alguien? Nos molestamos. Es lo primero. Antes de pensar que de pronto a la persona se le presentó un inconveniente, nos molestamos porque nos dejó plantados. Exacto, nos molestamos porque nos dejó plantados, o sea, se le presentó un inconveniente. Pero fíjense que podemos pensar mil cosas, además porque cuando tenemos rabia pensamos a millón por segundo. Le pasó algo, es lo último que pensamos. Lo primero es un irresponsable, me dejó metido, no quiso venir, eso ahora me sale con cualquier excusa. O sea, podemos inventar mil excusas. ¿Por qué? Porque son pensamientos que nosotros estamos formulando cuando una persona nos queda mal. ¿Qué pasa entonces con lo que sentimos? Sentimos rabia porque nos quedaron mal. Eso sí es real. Ese sentimiento, al identificar nosotros ese sentimiento, estamos reconociendo, las necesidades que tenemos. Al reconocer esas necesidades podemos hablar claramente de los sentimientos que tenemos. Si nos genera rabia, frustración, el hecho de que nos hayan dejado metidos 1 hora, 20 minutos, o que no haya llegado nunca esa persona a encontrarse con nosotros, pues podemos identificar claramente y decirlo. Mira, ¿sabes qué? Me dio mucha rabia lo que sucedió tal día, me dejaste metido, me quedé esperándote, pero yo estoy partiendo de lo que yo identifico, de la emoción que yo identifico, porque lo que siento es lo único que es real. Y además, después de reconocer ese sentimiento y de darle valor a ese sentimiento, pues estoy entonces reconociendo que tengo una necesidad. Y la necesidad con la que quedé en ese momento era con la necesidad de encontrarme con un amigo, con el que he cuadrado una cita.
No sé si hasta ahí vamos bien, si me estoy haciendo entender, si es claro lo que yo estoy diciendo. Sí. 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 Ok. Resulta entonces que el último paso o el cuarto principio de esa comunicación asertiva es expresar con claridad para poder generar empatía en los otros. No hay nada más humano que reconocer las necesidades que tenemos. Cuando nosotros reconocemos esas necesidades, estamos representando una parte muy profunda de nosotros como seres humanos y nos mostramos tan humanos que somos generadores de esa empatía hacia los demás. Porque la otra persona va a decir, yo también he sentido rabia, yo también me he sentido mal porque me han dejado esperando. Y yo no quiero que esa persona se sienta mal porque ya yo he sentido o ya yo he tenido ese sentimiento. Es importante entonces que aprendamos a expresar con claridad lo que decimos. Y cuando nos referimos a expresarnos con claridad, a veces cometemos dos errores. Uno, decir lo contrario de lo que queremos. Y mucho, incluso en las redes sociales aparece a manera de meme, no sé qué es lo que quiero, pero sé exactamente qué es lo que no quiero. Imagínense esa ambigüedad. Todavía no sé qué quiero, pero sé exactamente qué es lo que no quiero. Resulta que cuando queremos expresar con claridad lo que queremos realmente, nos vamos por lo contrario. La verdad es que yo no quiero que me dejes sola. ¿Pero qué decimos? Si yo no quiero que mi pareja me deje sola, ¿qué se les ocurre que podemos decir de manera contraria? Déjame sola, como para probar si en verdad se va a ir. Bueno, esa es No hay otra problema. ¿Alguien más está hablando? Ok. Entonces, muchas veces decimos lo contrario a lo que realmente queríamos decir y no expresamos con claridad aquello que estamos necesitando. Y por otro lado, otro de los errores que cometemos es no concretar lo que queremos decir. Es decir, podemos dejar a la imaginación o la interpretación de los demás lo que nosotros estamos diciendo. Ay, que piense lo que quiera. Yo digo lo que pienso y el que entendió otra cosa es problema de él. Pues no es problema de él, porque entonces yo cometí el error de no ser claro. Y quiero que esto quede muy, muy bien explicado para que podamos seguir avanzando. Los 4 principios entonces de la comunicación asertiva son: el primero, no juzgar, observar de manera objetiva. En segundo lugar, identificar las emociones. El tercero, reconocer las necesidades. Y el cuarto, expresar con claridad qué es lo que queremos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Bueno. Sí. Así como les he hablado sobre estos principios de la comunicación asertiva, resulta que también tenemos unos negativismos de la comunicación o algunos aspectos que no nos permiten avanzar hacia la asertividad. Estos aspectos que no nos permiten avanzar están aquí enumerados y son el egocentrismo, la recriminación, los lapsus de dudas, las muletillas, las excusas y el rumor. Algunos de estos se dan en mayor proporción que otros, dependiendo también del lugar en el que nos encontremos, del grupo social en el que nos movamos, del momento por el que estemos atravesando como personas. El egocentrismo es no solamente un negativismo de la comunicación, sino además una actitud que no permite generar empatía. Es decir, yo me pongo como el centro de todo lo que está pasando. Y lo que hacemos cuando somos egocéntricos es que disminuimos o por debajeamos el sentir de las demás personas. Recriminar todo el tiempo, estar echando en cara el error del otro. Pónganse a pensar en un trabajo que tuvieron que hacer con sus compañeros, que de pronto la nota no salió como ustedes lo esperaban, y empiezan a tirarse la bolita entre unos y otros. Ah, es que fulano no hizo, es que yo sí cumplí con mi parte, es que fulano fue perezoso, es que sultanito no cumplió con lo que tenía que. Ese está recriminando y vuelve, tercer corte, examen final, y todavía están recriminando lo que pasó en el primer examen o en el primer trabajo. Los lapsus de duda. Todos tenemos momentos en los que no sabemos qué vamos a hacer o no sabemos cómo empezar a hacer lo que debemos hacer. Es importante que reconozcamos que si tenemos dudas para continuar,
Es diferente a estar diciendo todo el tiempo, no sé, no sé, no sé, no sé. Simplemente decir, permíteme pensar, déjame tomar este tiempo para yo pensar en lo que quiero o en lo que tengo que hacer, en lo que puedo hacer desde mi condición, pero no generar este lapsus de duda todo el tiempo porque eso no va a permitir que nuestras relaciones se fortalezcan desde la asertividad. Cuando estamos hablando las muletillas, algunas personas tienen palabras como em, em. Fíjense que a veces es tan frecuente que perdemos la noción de lo que la persona está diciendo por empezar a contarles las veces que utiliza una palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me percato de eso y empiezo a contar cuántas veces dijo la misma palabra. Los chicos ahora tienen una expresión coloquial para referirse entre sus amigos y es la palabra marica. Y algunos la dicen tanto, tanto, que ya pierde el sentido de lo que está diciendo porque cada 2 palabras está diciendo esa muletilla. Es supremamente incómodo conversar con una persona así. Y como les digo, eso retrocede nuestro proceso de comunicación. Las excusas, por supuesto que son un negativismo de la comunicación y no hay nada peor que el rumor. No enfrentar o no hacer una confrontación para aclarar alguna duda, para aclarar alguna situación, sino que darle rienda suelta al rumor. En el mundo laboral, en las empresas, esto ha cobrado millonadas, ha generado muchísimas pérdidas por simplemente un rumor. ¿Recuerdan cuántas veces ha salido en medios de comunicación que en los tanques de Ponimalta había un cadáver, que en las botellas de Coca-Cola hay no sé qué cosas, que los chitos los hacían con cartón? Todos estos rumores generaron muchísimas pérdidas y esto se los estoy diciendo a nivel empresarial, pero pónganse a pensar en su grupo de amigos, en sus familias, que es el primer núcleo que nosotros tenemos. ¿Cómo afecta el rumor? La consecución de unas relaciones sólidas, de unas relaciones sensatas, de una comunicación realmente asertiva. Así que hay que tenerlos en cuenta para poderlos evitar. Aquí tenía yo apenas la pausa, pero nos alargamos bastante. Quiero hablarles ahora de cómo aprender a ser asertivos, porque finalmente pues ese es el objetivo de esta charla. Más allá de hablar de qué es la comunicación asertiva, es aprender a ser asertivo, reconocer el poder de la comunicación asertiva. En primer lugar, tenemos el saludo. Permítanme hablarles no solamente desde la comunicación, sino también desde las normas de cortesía. Hablarles desde el protocolo, incluso si es necesario. El saludo es la carta de presentación nuestra. Por lo tanto, piensen siempre, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Recuérdenlo y trabajen en esa primera impresión que van a dejar. El primer contacto con esa persona, tenemos que pensar nosotros cuál es la imagen que queremos proyectar. ¿Cómo queremos nosotros que esa persona nos recuerde? Que me vea como una persona antipática, que me vea como una persona agradable, estudioso, responsable, muy líder social, líder estudiantil. ¿Con qué rasgos quiero yo que me recuerde? Ese saludo tiene, por decirlo de alguna forma, unas pautas en lo social y en lo profesional. En lo social siempre se saluda primero a la mujer y además la mujer es la que pone la pauta de cómo va a ser ese saludo. Si la mujer estira la mano es porque no quiere que le den un beso en la mejilla y que no haya un contacto más allá de eso. Toman la mano y siguen hablando. Si la mujer se acerca y permite que haya un saludo de beso en la mejilla, se hace este tipo de salud. Chicas que están acá, para que lo pongan en práctica desde ahora y quienes están ya a puertas de entrar a la vida laboral, aprendan a saludar de mano y que ese saludo de mano sea contundente. No es necesario apretar muy fuerte la mano de la otra persona, pero tampoco hagan este saludo de la puntita de los dedos, por favor. Y mucho menos este saludo de antebrazo. Evítenlo a toda costa porque, como les digo, desde la etiqueta y el protocolo, eso está mal. Para generar una cercanía en ese saludo, se puede utilizar la pierna izquierda para dar un pasito hacia adelante y que haya mucho más cercanía. En caso de que ustedes quieran dar un abrazo, hombres, chicos, por favor, de pronto en este grupo no hay ninguno que lo haga, pero por si acaso,
Las manos de los hombres no rodean las cinturas de las mujeres. Los abrazos van en la parte superior de la espalda o en los hombros, no bajo a la cintura. Además, para nosotras como mujeres es supremamente incómodo que nos hagan sentir, que nos hagan este saludo cuando no estamos permitiendo que nos toquen la espalda, la cintura y no sabemos ni qué es lo que van a hacer después. Nos hace sentir bastante desconfianza. El beso siempre es al aire. Esa es otra recomendación. El beso no es boca con mejilla, simplemente es al aire, mejilla con mejilla. En segundo lugar, los movimientos ilustradores. Son los movimientos que utilizamos para acompañar el mensaje. Cuiden esos movimientos y se los acababa de decir hace un momento. Cuiden los movimientos que utilizan, entiendan, comprendan cómo los están haciendo para que no caigan en errores. ¿Por qué? Porque esos pueden a veces ser distractores. Los movimientos hay de apertura cuando utilizamos las manos para dar la bienvenida, por ejemplo, las manos siempre deben estar, yo les hago aquí, pero las manos deben estar a la altura de la cintura, movimientos de apertura, movimientos de cierre, es decir, cuando estoy hablando, por ejemplo, de mí, de algo íntimo, yo tiendo a hacer este movimiento. Es importante entender que cuando señalamos con un dedo, este señalamiento puede ser ofensivo. Esta forma de señalar debemos dejarla a un lado. Utilicen la palma abierta para indicar algo. La mirada a nivel social deberíamos centrarnos en mirar los ojos y la punta de la nariz de nuestro interlocutor. Y a nivel profesional, los ojos y la frente. Ahí les hice una reseña con un triangulito. No debemos mirar la boca de las personas con las que estamos hablando porque puede prestarse para malas interpretaciones. Puede pensar que tenemos algún tipo de atracción, algún tipo de deseo, o nos hace sentir incómodos porque pensamos que podemos tener algo enredado en los dientes cuando nos mira mucho la boca. Áptica. Si no habían escuchado hablar de este término, se refiere a esos pequeños toques que nos sirven como anclajes, es decir, para ser recordados. Son toques que se aprenden a dar para que la otra persona me recuerde, se acuerde, porque quedan además en el subconsciente, se acuerde de qué fue lo que yo le dije. Ojo que es diferente a cuando tienen la maña de estar todo el tiempo tocando y tocando, que me parece súper fastidioso y además no tiene nada que ver con la comunicación asertiva, porque lo que hace es que ya le tengamos como cierto rechazo a ese tipo de gestos. La paralingüística es el manejo y cuidado de la voz como el vehículo más importante. Ya lo decía hace un momento, el tono, la modulación, la velocidad, el volumen que estoy utilizando. Las posturas, no solamente cuando estoy de pie, también cuando estoy sentado, pueden denotar seguridad, confianza o todo lo contrario, que soy una persona aburrida, que no esté interesado en lo que me están diciendo. ¿Cómo es mi postura? ¿Qué quiero yo demostrar cuando estoy conversando con otra persona? Y en último lugar tenemos la proxémica, que es ese espacio personal del que ya había hablado anteriormente. Importante, hay personas que tienen la proxémica cerrada o la proxémica cerca y hay otras que la tienen larga. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no se sienten incómodas cuando otros se les acercan demasiado. Y por el contrario, hay personas que necesitan mucho espacio para sentirse bien cuando están en una reunión. Como consejo, no lleguen a algún lugar a dejar su bolso tirado y sus elementos para marcar territorio, porque esto quiere decir que están invadiendo el espacio de los demás. Yo debo mantener la proxémica lo más cerca posible para no generar ningún malestar a mi interlocutor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Disculpa, No. Lina, ¿la paralingüística qué es? ¿Cómo manejo yo la voz como el vehículo más importante de mi mensaje? Les decía hace un rato que hay que tener en cuenta que en algunos momentos yo puedo hablar fuerte, que en otros debo bajarlo, que hay momentos en los que yo voy a subir y a bajar la voz, pero eso depende de cómo vea yo el comportamiento del público con el que esté o de la persona con la que yo me esté relacionando. Hola. ¿Me escucho? Hola. No, Sí. no entendí lo de áptica. Creo que era eso. Cuando digo áptica, me refiero a pequeños toques que nosotros podemos programar.
No sé si les ha pasado que cuando de pronto algún profesor les está explicando algo y da vuelta por el salón, les toca el hombro o les toca el pupitre, les pone la mano sobre la mesa. Esos son pequeños toques que de pronto el profesor los hace de manera consciente para que quede en el subconsciente de ustedes y ustedes recuerden ese momento en el que él está hablando, o simplemente él lo hace porque su personalidad inconsciente también lo lleva a hacer este tipo de anclajes. Son movimientos o son toques que se hacen para generar recordación. Cuando, por ejemplo, damos la mano y luego de dar la mano tocamos de pronto el brazo y le decimos, oye, estuve hablando con fulano sobre el trabajo que tenemos pendiente. Ese toque para llamar la atención de la otra persona se llama áptica. ¿Es un poco más claro ahora? Sí, ya, gracias. Ok. Lina, por el chat nos hacen una preguntita. Santiago Román te pide el favor de que si puedes especificar o aclarar el concepto número 6. Las posturas. Santi, esa es tu pregunta. Ya ese era el que estaba hablando ahora. Buenas noches, yo tengo una pregunta, ¿cómo evitar, no recuerdo ahorita el nombre, cuando uno llega a un lugar y dice, o sea, el dejar el bolso en la mesa o algo, o sea, ¿cómo evitar eso? O sea, uno lo hace si la persona te da como quien dice el pase para dejar tus cosas, o cómo evitar esta parte. Es importante entender que una cosa es que me permitan a mí dejar mi bolso, por ejemplo, en la mesa, en el gancho, en la silla, que la otra persona me diga, mira, deja tus cosas en este lugar, a diferencia de que yo llegue y enseguida vaya marcando territorio con las cosas. No sé si les ha pasado que cuando están sentados en una misma mesa con otras personas, hay quienes mantienen el bolso puesto sobre sí mismos, en las piernas como abrazado. El cuaderno o la libreta en la que están tomando apuntes acá, o su computador o su celular, pero todo muy cerca. Mientras que hay otros compañeros que enseguida van regando todos sus implementos por la mesa. ¿Les ha pasado esa situación? Sí, o sea, yo lo digo por mí, porque yo soy una persona que por menos cuando llego a un restaurante o cosas así, mis cosas las dejo en una silla. Entonces no suelo tener muchas cosas encima porque no me permite como libertad a la hora de expresarme. Entonces como que, ¿cómo mejorar esa parte? Esa es mi pregunta. En este caso, tú eres consciente de que tienes una proxémica larga, es decir, necesitas espacio para expresarte, pero tienes que tener en cuenta que quizá el espacio de las otras personas se está viendo interrumpido por la forma en la que tú te estás moviendo, estás ubicando tus elementos. En ese sentido, si tú llegas, por ejemplo, a un restaurante, además la etiqueta lo dice, si tú quieres poner el bolso no en tus piernas, debes ponerlo en la parte de atrás, entre el espaldar y tu espalda, ni siquiera colgado a la silla en la que estás sentada ni debajo de la mesa, sino en la parte de atrás, porque se supone que allí no te va a generar ninguna incomodidad. O en el mayor de los casos, en el piso al lado de mis pies, o colgado de alguna forma, estos ganchitos que utilizan muchas veces para colgar los bolsos, los ponen en las mesas, también pueden ser una buena herramienta. Esto es necesario entenderlo, vuelvo y les insisto, chicos, desde la empatía, es decir, pensar en el otro. No solamente importo yo, mi espacio y lo que a mí me haga sentir cómodo, sino también lo que a los demás les haga sentir esa misma comodidad. Si para ti es importante ese espacio, pues pregunta, ¿les incomoda si yo dejo mi bolso en este lugar? No quiero tener nada encima. Ahí estamos practicando esa comunicación asertiva que me dice que debo decir claramente lo que estoy sintiendo y pensando, y también estoy cuidando o manejando mi proxémica. ¿Es claro? Sí, muchas gracias. Vale. Hola. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Hay algunos momentos donde uno quisiera saber cómo romper, digamos, esas barreras o cómo romper el hielo con una persona. Discúlpame. ¿Cómo romper el hielo? Sí. O sea, que haya como más que se genere confianza. Bueno, en primer lugar, Lina, eres Lina, tú Lina, Lina. la persona que está poniendo ese límite o esa barrera. Si eres tú, pues tienes que empezar a reconocer de qué manera puedes generar un espacio o una conversación para hacer este tipo de encuentros pues, más amenos, más agradables. Si te da pena, trata de vencer la pena para hablarle a la otra persona. Simplemente
relájate un poco y piensa, esto no me va a afectar, esto no me va a generar ningún mal, ninguna incomodidad. Yo puedo hablarle a la otra persona y tratar de que haya una situación como más agradable, que se rompa ese hielo o esa barrera que tú acabas de mencionar. Pero si es de tu parte, si no es de tu parte, pues empezar a entender que la otra persona tiene unas limitantes y que es necesario también dejar que maneje su espacio y su tiempo, pues como le parezca mejor. Pero si es de tu parte, sé consciente de eso y pon en práctica el hecho